Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Nürburgring, el circuito cerrado, en la clase C de coches modificados del abierto, en el multijugador. Vamos a iniciar desde atrás de la parrilla como acostumbramos a bordo del Golf, el GTI MK1 del 83, ¿de acuerdo? Ese es el modelo específico. Ya sabes, esta es la misma configuración que usé en el video anterior que te mostré del campeonato de Hatch Vintage, que te recomiendo, ¿de acuerdo? Está la configuración en clase D y está la configuración en clase C, que también la puedes llevar al abierto para pelearte en las carreras. Es un coche formidable, lo tiene todo, tiene ligereza, versatilidad, muy buena aceleración, buena velocidad punta, así que la verdad es que es un coche que recomiendo con ojos cerrados para meterte en el podio. Ganar las carreras dependerá de ti. Ok, como son pocas vueltas, es un circuito bastante cerrado, bastante corto, llevo las gomas blandas, ¿de acuerdo? Para conseguir la máxima tracción posible y no voy a tener problemas porque son apenas 4 vueltas y van a soportar hasta el final. Así que también tiene ese tip allí guardadito y hago una transferencia, me voy directamente a la parte interna para ver si me puedo meter allí y sorprender en el corte y casi me salgo, así que tuve que salirme un poco y casi impacto aquí el coche que llevo adelante y los líderes están allí muy cerca, ya he escalado varias posiciones. La otra cosa que también beneficia a esta carrera es que somos pocos coches en la parrilla y sin embargo ya empiezan los empujones. También es verdad que se hace un poco difícil cuando estamos todos juntos conseguir el espacio suficiente y ahí se me tambalea el coche tratando de dominar la curva y el corredor Xbox Smurf 1763 a bordo del Silvia logra hacer el rebase aprovechando ese deslizamiento. Yo me voy por la parte interna de la curva para recuperar lo perdido y me dan ahí un pequeño empujoncito, pero nada grave hasta ahora. He logrado aguantar, ya estoy metido en el podio, en la tercera plaza y estoy allí persiguiendo al corredor Bab Elite. El líder German Mike 72 está apenas a 2 segundos 300 milésimas por delante, así que vamos a hacer todo lo posible por sacar el máximo beneficio a nuestro Golf GTI para alcanzarlos y muy pronto ya empiezo a descontar allí, los estoy observando cada vez más cerca, me estoy acercando allí a las luces traseras, y ahí freno y se me tambalea la parte de atrás. Eso también tienes que tener en consideración, recuerda lo que les he dicho cuando se trata de coches tracción delantera, la parte de atrás es más propensa al deslizamiento, así que tienes que mantener la aceleración del coche para que el coche permanezca firme en la trazada y no te suceda lo que acabas de ver allí, no se te vaya a deslizar la cola. Ok, señores, estamos a punto de cruzar la línea de meta y ahora vamos a recorrer la segunda de las 4 vueltas pautadas aquí en Nürburgring. Y entramos de nuevo en el corte a la derecha y están allí peleándose y la segunda posición casi pierde el control y se va allí a los conos, pero logra recuperar y está haciendo todo lo posible por meterse en la succión del líder, que si no me equivoco es un Toyota MR el que va liderando la carrera, que tiene el dominio hasta ahora y se le está complicando también, porque ya lo estamos alcanzando, así que debe estar allí muy vigilante del retrovisor para ver cómo va a defender allí su posición. Me meto aquí en la parte interna para salir mucho más rápido del apex y consigo así descontar más milésimas, así que cada vez me acerco más y más a la segunda plaza, que también está haciendo allí todo lo posible por meterse en la succión, pero parece que no tiene suficiente velocidad punta, o al menos no tiene más velocidad que el Toyota MR, que también está soportando bastante bien. Los dos son corredores que se nota que tienen experiencia porque han hecho lo mejor para sostenerse y no se me ha hecho fácil alcanzarlos cuando estamos entrando ya a casi a la penúltima vuelta del circuito. La situación se ve dramática. Ahí estoy descontando más de 6 segundos a la vuelta anterior, que fue la largada, y mira nada más, ya estoy a 0,8 de la segunda plaza y el líder por alguna razón ha perdido allí muchísimo rendimiento. Yo creo que el coche se le tambaleó a German Mike y pierde el liderazgo con el corredor Bab Elite, que ahora es el nuevo líder, y el corredor German se va por la parte de afuera de la curva
para tratar de ver cómo hace para volver a recuperar lo perdido, pero no lo va a tener sencillo porque nosotros también tenemos muchísima aceleración para defender. Y mira nada más como ya le estamos descontando aquí, lo estamos poniendo nervioso al corredor Bab Elite, que está tratando allí de meterse en la trazada. Yo salgo mejor posicionado con un poco más de aceleración y ahora sí que sí estoy metido en la estela, aprovechando el rebufo. Voy a hacer el adelantamiento en cualquier momento, pero tengo que frenar porque viene el corte a la derecha y la situación se complica bastante. Ahora trato de volver a hacer la misma maniobra para salir más rápido y lo consigo nuevamente. Y mira nada más, me le pongo por un costado, pero tengo que frenar para no impactarlo y no encochinar así la carrera y evitar allí las sanciones. Ahora me subo a lo más alto del piano para tratar de conseguir algo de espacio, mientras que el Toyota MR está allí pegadito. Mi rebufo también está a solo 300 milésimas, pero parece que no tiene suficiente velocidad, no logra conseguir la velocidad suficiente para rebasarme. Sin embargo, se acerca allí peligrosamente y casi me impacta en el corte de la chicana. Y nosotros allí tuvimos que pisar a fondo y casi se me tambalea el coche también, casi me salgo producto de esa presión. Allí pongo la goma trasera derecha en el aire con un pequeño roce en el asfalto y consigo más aceleración, más velocidad para sorprender aquí al amigo. Está haciendo todo lo posible por mantener un Citroën en el coche y ha perdido liderazgo por ahora. Vamos a ver qué pasa en el corte a la derecha luego de la recta de las emociones. Estamos a la última vuelta del circuito y estamos consiguiendo la ventaja que estábamos buscando, y ahí casi me impacta el Citroën. Está tratando de remedar mi trazada para ver si tiene chances de recuperarse, pero vamos a hacer todo lo posible por aprovechar todos los espacios que tenga el circuito para ganar algo de ventaja, y tenemos aceleración de sobra para poder mantener allí el liderazgo. Ahí me salta la alarma de desgaste menor en las llantas delanteras, porque por supuesto ahí es donde está toda la potencia, todo el torque. Mira nada más cómo rechinan las gomas. Estoy sacando, exprimiendo todo lo que tiene el coche hasta el final, y ya ahí he conseguido cierta ventaja. Ya lo puse a 0,800 milésimas por detrás. De repente me descuenta un poco, pero inmediatamente vuelvo a recuperar la ventaja. Ya casi estamos llegando al final. Estamos en el último sector. Esta es la parte más rápida, donde el Citroën, si se mete en mi estela, puede que tenga un chance de hacer el rebase. No sé si le alcance. Y está porque a un segundo, ya le hemos sacado una ventaja de un segundo y tenemos que llegar al final sin penalizaciones. Mucho cuidado aquí con el corte en la chicana. No podemos hacer ningún tipo de equivocación. ¡Uy! Se me tambalea ahí bastante el coche y me salgo fuera. Pongo dos gomas fuera del asfalto, pero consigo corregir y no pierdo tanta velocidad afortunadamente. Así que ahora me pongo en la parte interna del Apex, salgo a toda marcha y ahora sí estamos cerrando la carrera, y no le alcanzó al Citroën y conseguimos así la victoria en Nürburgring. 7 minutos 9, inversión de tiempo total de la carrera, escalando 6 posiciones desde la largada. Mejor tiempo de vuelta de todo el circuito, 1:43, 731 milésimas. Recuerda que esta configuración la consigues en la biblioteca de la comunidad escribiendo Romer Lorenzo en el creador, y ahí lo consigues. Nos vemos en la próxima. Corre Leones.